¿sí? Compuesto por 3 dimensiones: largo, ancho y profundidad, ¿sí? Y más arriba está lo que es Yesod, o el mundo etérico, es la 4ª dimensión. La 4ª dimensión. Miren, voy a empezar un poco más abajo, porque tengo aquí gentes que vienen a públicas de avanzada, que vienen al curso de instructores, entonces tengo revuelto el grupo. Entonces vamos a empezar desde lo más bajito y luego nos vamos a lo más arriba. Está el mundo físico, que es en el que nosotros estamos. Vamos a visualizar esto en línea, o sea, no tanto esquema como aquí. Visualicen ustedes en escalerita hacia arriba. Sí. Encima de nosotros está el plano etérico, que es la 4ª dimensión, que es donde se mezclan leyes de una 4ª dimensión con el plano físico en lo que es el Triángulo de las Bermudas, la zona del silencio en Durango, en donde se han visto muchos avistamientos, porque naves que están en una 4ª dimensión utilizan esos vórtices magnéticos de la Tierra para pasarse al físico, ¿sí? Una 4ª dimensión realmente existe. Luego está lo que es el plano astral, que es el cuerpo de sueños que nosotros tenemos. El cuerpo astral es el cuerpo que tenemos siempre soñando, ¿sí? No podemos negar que no existe, porque nos soñamos, vemos que tenemos un cuerpo en el mundo de sueños, y aquí rigen 24 leyes, mientras que en el físico rigen 48 leyes. Por eso es que en el astral, cuando uno hace ciertas prácticas para despertar conciencia en el astral, y una de las pruebas para saber si estamos en astral es estirarse el dedo. Y como son 24 leyes menos, hay 24 leyes menos de materialidad en ese plano. Aquí hay cierta dureza, cierta tensión, pero aquí, si uno se jala el dedo así para comprobar que estamos en astral, se estira como chicle. La materia es dúctil, es elástica. Y acá está el plano de la mente, el mundo de la mente, ¿sí? El plano de la mente, y aquí Tiferet se corresponde con la voluntad. Vamos a verlo así, se corresponde con la voluntad, o el mundo causal, el mundo de las causas naturales. Hoy en día los científicos pues buscan conocer todos los misterios, todos los enigmas aquí desde el plano físico, pero desconocen que todo deviene de los planos superiores. Todo deviene de los planos superiores. Que si hay alguna enfermedad, alguna muerte, alguna situación, la que sea, primero que estariza acá en el mundo causal. Recuerden, es el mundo causal de las causas naturales, mundo de la mente, el mundo astral, plano etérico y plano físico. Entonces buscan encontrar las respuestas a todos los misterios, enfermedades, enigmas, aquí en el físico, cuando todo deviene desde el mundo causal. Decía un maestro, el maestro Rabolú, que colocándose aquí un maestro en el mundo causal y ve el planeta Tierra, ya es un planeta deforme, o sea, todo es caos, todo es confuso, es una materia, o sea, sin forma ya, lo que existe aquí en el mundo causal, viendo la Tierra. ¿Por qué? Porque vienen una serie de terremotos, sismos que nunca se han dado, maremotos, se esperan algunos asteroides, pero esos asteroides es un poco drástico. Para el 2027 esperan uno de 24 kilómetros. Acabaría 3/4 parte de la humanidad, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que han habido naves extraterrestres que los desvían. Se ha grabado, o sea, han venido meteoritos y se acerca la nave y los desvían lo suficiente para no chocar con la Tierra. Ya han habido muchos meteoritos que se han acercado y con peligro de extinguir a la mitad de la humanidad por lo menos, y son desviados por estas naves. Sin necesidad de impactar. Sin necesidad de impactar. No, lo que pasa es que las naves tienen un campo magnético en que lo que se acerque se desintegra, ¿sí? Se acerca, por eso es que dejan una mancha quemada, cosas así en los lugares donde aterrizan.
Y han habido contactados en que cuando se van acercando, les tienen la orden aquí en la cabeza telepática de que no se acerquen. Y hay uno que era bien listo, entonces agarró unas piedritas y avanzaba y aventaba la piedrita. Avanzaba y la piedrita. Llegó un punto en que aventó la piedrita y se pulverizó. O sea, ahí podía llegar. ¿cómo? Hasta ahí podía llegar. Se dio otro caso de un avión que se le alineó a una nave y el ala del avión rozó y se desintegró. ¿Sí? Incluso un contactado le comentó eso cuando lo contactaron a estos seres y le dijeron ellos pues que era una situación que lo lamentaban pero que no estuvo en ellos, ¿no? Entonces, que los meteoritos no creo, para mí que los van a desviar. ¿Por qué? Porque están dando más tiempo. Ellos están dando más tiempo, luego vamos a ver estos temas. Entonces, sigue lo que es el plano etérico, ¿sí? Sigue lo que es el plano etérico. El plano etérico, todos tenemos un aura, un campo energético, ¿sí? Lógicamente esta aura, este campo energético que tenemos se ve afectado por la idiosincrasia que nosotros tengamos en el físico. Los estados emocionales, pensantes, preocupaciones, iras, tristezas, enojos, el amor, o sea, todo eso viene a determinar el aura, la energía que nosotros vamos a tener, nuestra cuarta dimensión, ¿sí? Los niños tienen una aura dorada, ¿sí? Hay personas adultas que tienen una aura blanca, adolescentes, ¿sí? Dependiendo la idiosincrasia psicológica, pues es el aura que va a haber. Ahora, el planeta Tierra también tiene esas regiones, todo es séptuple en la naturaleza, todo es séptuple, ¿sí? Nosotros tenemos el cuerpo físico, tenemos un cuerpo etérico, astral, mental, causal, y el planeta Tierra también lo tiene. Entonces aquí sigue lo que es el plano astral, sigue lo que es el plano astral. Este es el mundo de las fuerzas naturales, y esto de las fuerzas naturales sí hay que estudiarlo, porque aquí es donde ya luego se empieza a manifestar. Y es lo que nos importa a todos nosotros. Hace poco tuve una controversia con otros hermanitos instructores, porque el maestro da una conferencia sobre las representaciones mentales, ¿sí? Y el maestro pues menciona pues que son representaciones de algo y hasta ahí. Podemos tener la representación de un árbol, la representación de esto y hasta ahí. No habla más el maestro de las representaciones. Pero sucede, tuvimos que entrar en una especie de, no discusión porque no me gusta discutir, yo simplemente les planteo mis tesis, ¿sí? Si la aceptan, bueno, y si no, pues allá ellos, pero yo se las demuestro, ¿sí? Yo se las demuestro, no nada más hablo. Sería tonto si emitiera opinión. O sea, opiniones hay millones porque cada cerebro es una opinión, pero hay que respaldar lo que decimos con hechos, ¿sí? Cuando veo que una persona se pone a contrarrestar con puras opiniones abstractas porque no fueron ni experimentadas ni comprobadas, mejor ignoro. O sea, es hablar con un loco, ¿sí? Es hablar con un loco. Y aquí, hablando del plano astral, corresponde al mundo de la mente, pero afecta también el astral, porque el mundo astral es el mundo de las fuerzas naturales, ¿sí? Y en el mundo de las fuerzas naturales se llevan a cabo todos los fenómenos que tengan que ver con la voluntad. Puede ser como magia blanca o magia negra. La alta magia aquí reside, la alta magia. Y aquí es donde están los templos crísticos, los templos de los ángeles de la muerte, pero también hay templos de magia negra. Lo que sucede es que el astral tiene 7 subplanos. Tiene 7 subplanos. En los planos superiores están templos crísticos, templos de luz. En los planos inferiores pues están los templos de magia negra. Son infradimensionales. El limbo que nosotros conocemos, que es la primera infradimensión,
es de los planos más inferiores en el astral. Entonces, pasando ahorita a lo que decía, al mundo de la mente, al mundo de los conceptos, al mundo de las representaciones mentales, también al mundo de la sabiduría, porque cuesta trabajo concebir que todo lo que tenemos en nuestra mente son fuerzas activas. Cuesta trabajo concebirlo. Todo lo que tengamos en la mente son fuerzas que desenvuelven ciertas causas. Cuesta trabajo entenderlo. Algo que me maravilla es algo que el maestro comentó, que en unas cavernas del Tíbet hay aparatos en el que pueden transferir el conocimiento de un cerebro a otro. Porque se forman ciertos, vamos a llamarle, son representaciones mentales, elementarios, que son fuerzas. Sería como enlaces. Como enlaces, son fuerzas. Y hay esos aparatos, había en la Atlántida y todavía están en algunas cavernas del Tíbet, en el que se puede pasar un conocimiento de un cerebro a otro. Imagínense la sabiduría que tenían, ¿no? Imagínense la sabiduría de los astrofísicos, de que tenemos hoy en día, de los físicos cuánticos, pasárselos a cualquier hijo de vecina, pues caray, o sea, todo el mundo era un genio ahí, ¿no? Y por eso se dice que alcanzaron aquella tecnología de naves con energía nuclear y cosas así, o un aparatito que cabe en la palma de la mano y podían construir la pirámide de Egipto, levantando los bloquesotes de toneladas y más toneladas, con un aparato que cabe en la palma de la mano. Entonces, aquí en el mundo de la mente, volviendo a la cuestión del ego que les mencionaba ahorita, se forman las representaciones, pero en una ocasión meditando mucho sobre eso, nos dimos cuenta que una representación negativa que yo tenga de usted, ¿sí?, implicaba odio. Implicaba odio, porque en forma subconsciente ya estoy emitiendo un juicio, que es juzgar. Desde el momento en que me queda una representación, sea positiva o sea mala, ya implica cierto odio, ¿sí? La cuestión es que alguien puede decir, es que yo no odio a nadie. Esto lo he dicho mucho en muchas conferencias, pero es que es tan sutil esto, que si estudiamos Cábala tenemos que aprender cómo es que se manifiestan esas fuerzas dentro de nosotros. Muchos dirán, yo no odio, ok, pero sí murmuras. O comentas, murmuras. O dirás, es que yo no odio ni murmuro de la gente, cada quien su vida, ok, pero sí emites calificativos. No odias, no murmuras, no juzgas a la gente según tú, porque cada quien vive su vida como quiere, pero sí se pueden emitir calificativos. Ahora, alguien podrá ser muy respetuoso moralmente, pero puede tener representaciones mentales de alguien, ¿sí? Y eso es una forma muy sutil de odio también. Y recuerdo que a base de meditar mucho eso, reflexionar mucho, y sobre todo porque me metía a textos franciscanos, en que ven como una entidad viviente, una piedra, un árbol, un animal, o sea, como algo que ya traen a Dios dentro, o sea, cualquier cosa así lo visualizaba. Y analizando esos textos franciscanos, pude comprobar que era una simple representación que tenía de una persona negativa, no voy a decir qué cosas fueron, le estaba causando daño, porque aunque sea en el plano de la mente, aquí en el plano astral, en el mundo de las fuerzas naturales, esa representación negativa que yo tenía le estaba causando daño. Se emanaban ciertas fuerzas que lo estaban perjudicando en la salud,
en su economía, en su relación con sus estudiantes, porque es un instructor, ¿sí? Lo estaba perjudicando en todo, porque es el mundo de las fuerzas naturales. Todo lo que se conciba en la mente o en cualquier otra parte, en la voluntad o en la parte etérica, energética, acá se empieza a mover. El maestro Samael dice que una vez se desdobló en cuerpo astral y andaba por allá por Europa, en un país. Andaba en un país y dice que estando dialogando con un personaje, vio cómo venían ciertos efluvios que atravesaban todo el continente atlántico. Todo el continente atlántico. Y dice, esos efluvios que me estaban llegando y atravesaban todo el océano, era de una mujer que me deseaba sexualmente. Y lo deseaba sexualmente, o sea, era una mujer que en su parte etérica, energética, sexual, junto con su mente, se salen de órbita y hacen que se muevan fuerzas astrales. O sea, nosotros no podemos concebir cada sefirote. Sefirá significa emanación, y es una emanación que viene desde la creación, que el Padre se desdobló en el Hijo en el Espíritu Santo, y desdobló todo esto, ¿sí? No podemos considerarlo aislado porque afecta a los otros sefirotes. Nosotros podemos entender los sefirotes como las emociones, porque se supone que las emociones son producto de nuestro cerebro más primitivo, que era lo que nos ayudaba a sobrevivir, ¿no? Y como ahora pues sí lo necesitamos para algo inmediato, ¿no? Nos van a atropellar y reaccionamos. Sí, pero mire, las emociones residen aquí en el plano astral. Los pensamientos tienen su centro de gravedad en el mundo de la mente. Y los impulsos volitivos, lo que deseamos, tienen que ver con Tiferet, el mundo causal. Voluntad, mente, emoción y energía sexual, que es el yesod del fundamento, ¿sí? Entonces, les decía que somos enemigos de estar emitiendo simples opiniones. Tratamos siempre de respaldar lo que decimos con hechos. Y les decía que cuando estoy frente a tanta gente, o sea, que se fastidia uno, o sea, cuando veo que es una simple opinión lo que dice, que ni le consta ni lo comprueba, o sea, en serio, cansa a esa gente. Pero es que hay una autosuficiencia del ego, de estar pronunciando y opiniones y etcétera, conceptos sin sustento, sin base. O sea, la verdad, nosotros que estamos activos en algunas páginas sociales, pues sí se fastidia uno de estarse topando con tanta gente así. Y me estaban diciendo que yo confundo lo que es representaciones con el ego, ¿sí? Porque les comentaba que una representación negativa de alguien le estaba causando daño porque era un odio implícito, ¿sí? No podemos tener representaciones negativas de nadie, ni siquiera tener aquí, no sé, un calificativo depositado de esa persona, porque es agresión en el mundo de la mente. Es agresión en el mundo de la mente. Una palabra hiriente, una palabra con doble sentido, irónica, puede ser asesinato vil en el mundo de la mente. Hacia la otra persona. Hacia la otra persona. Por algo los textos bíblicos dicen que todo aquel que deseare a su mujer en su corazón, a otra mujer en su corazón, ya está adulterando. Por algo en los textos bíblicos hablan de eso, que cualquier sentimiento que se tenga en el corazón hacia otra persona de otro sexo, ya es adulterio vil, ¿sí? Son planos y más planos, ¿sí? Ahora, mucho se ha dilucido, bueno, la cuestión es que desmenuzo mucho todo, ¿sí? Ahora, una representación negativa, ¿cómo
cómo comprobé que le estaba causando daño. Bueno, primero, yo me refugiaba mucho en textos franciscanos y me ayudó mucho a ver otras formas sutiles en que se manifiesta el pensamiento, el sentimiento. También textos del budismo zen. Esos dos textos, más aparte de los textos de la enseñanza que el maestro nos dejó, empieza uno a dilucidar muchas cosas. Y comprendí que simplemente porque tenía una representación negativa de X persona, le causaba daño. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, el maestro Samael recomienda que cuando está uno sublimando su energía creadora, la energía sexual que tenemos, que nos la deposita en sí mismo el tercer logos, ¿sí? Porque todo en la naturaleza es positivo y todo en la naturaleza también es negativo. Hay una ley de imantación que es la fuerza del tercer logos, neutra, positivo, negativo y neutro. Toda la creación se sostiene por estas tres fuerzas. Entonces, todo lo que es imantación, magnetismo, electricidad, luz, calor, sonido, vive como vibración, deviene del mismo tercer logos, o del Espíritu Santo. Así es como pues, los grandes maestros místicos, San Francisco de Asís, pues decían que toda la naturaleza crece gracias al Espíritu Santo, decían. Pero pues no se sabía qué era. Sí, por lo menos no se sabe, es un dogma que se maneja. Y todo tiene como base estas leyes de imantación, de electricidad, de luz, de magnetismo y de calor. ¿Sí? Entonces, una representación negativa, pues yo dije, me lo tengo que quitar porque le estoy causando daño a esta persona. ¿Y qué es lo que hice cuando sublimaba la energía creadora? Pedí a mi Madre Divina pues que me eliminara eso, esa representación negativa. Y lo que sucedió fue que sentía que se quemaba algo en el cerebro, o sea, como si jalaran, como si tuviera cables calientes en los pliegues del cerebro y jalaran los cables. Miren, literalmente me quemaba por dentro, quemaba, calor sentía, casi llegando a dolor de cómo quemaba. En el momento en que le pedíamos a la Madre Divina nos quitara esa representación negativa porque le estábamos causando daño a X persona. No murmurábamos de él, no le sentía odio, no le decía calificativos porque la palabra es de mucho peso, pero una simple representación negativa del mundo de la mente movía fuerzas astrales y le afectaba a él, repito, en su salud, en su economía, en su relación con los estudiantes en la asociación. ¿Sí? A eso voy, a lo que digo, que cuando decimos algo buscamos que no sea una opinión, y si va a ser si vamos a dilucidar algo, pues lo tenemos que hacer teniendo como sustento pues anteriormente también algo, ¿sí? Por algo se dice que tesis significa sustento. Cada quien tiene sus propias tesis. Cuando emiten una opinión creen que es su tesis, pero no es más que una forma mental, porque no es su tesis, porque no hay nada con que lo sustente, ¿sí? Y la verdad es que esos hermanitos que inmediatamente sacan su opinión, que yo veo que está vaga, insustancial, o sea, ya mejor los ignoro o borramos el comentario, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí, pues es el astral, es el plano mental y es el mundo de la voluntad. A esto se le llama los 4 cuerpos de pecado. A esto se le llama los 4 cuerpos de pecado, porque es en la voluntad, en la mente y en la emoción, como deseo, como sentimiento, y acá el físico y el etérico como parte instintiva, donde se manifiestan pues nuestros defectos. Bueno,
más adelante está lo que es el Budi, y está más arriba lo que está dentro de lo inmanifestado. Inmanifestado. Parezco Pablo Picasso, ¿no? Con tanto rayón. O sea, aquí está el Budi, está Atman y está la región logoica, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que sucede es que dentro de la cábala hebrea el Padre se desdobla, algunas tradiciones lo dicen, en el Espíritu Santo. ¿Sí? Que el Espíritu Santo fecunda al primer caos, que es la Prakriti, y engendran al Hijo, que es el fuego. Algunas tradiciones cabalísticas dicen que, propiamente dicho, el tercer logos es el Hijo. Por esta cuestión de que el Espíritu Santo fecunda la Prakriti y se gesta al Hijo. Y es el Hijo, el fuego, este Foat, el que viene a originar la creación con todos sus desdoblamientos del fuego. Por eso es que Jesús el Cristo en la cruz decía, INRI, ignis natura renovatur integram, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Porque él venía, Jesús el Cristo venía a alegorizar a ese Hijo, a ese Crestos, que es el segundo logos, como lo manejan por lo general. Pero hay tradiciones que dicen que en realidad es el Espíritu Santo y la Prakriti, el segundo logos, se fecundan, más bien el Espíritu Santo fecunda la Prakriti y engendra al Hijo, y son los desdoblamientos de este fuego lo que viene a originar las 7 dimensiones de la creación. Por eso es que tenemos que lograr el fuego sagrado para estar al lado del... Exacto. Cuando uno, bueno, veo que me están entendiendo, porque me parece bien. Entonces, aquí es donde les decía que el Padre no se puede manifestar hasta el Hijo, porque maneja un nivel vibratorio muy elevado. Entonces, Él lo que hace, engendra al Atman, que es el real ser, ¿sí? Y este real ser, este Atman, como está en los linderos, los límites de lo inmanifestado, es el que tiene contacto con la manifestación, donde están estos 4 cuerpos de pecado. Dicen que tal como es arriba es abajo. Bueno, aquí en el árbol sefirótico, hablando cabalísticamente, lo inmanifestado es arriba y los cuerpos de pecado es lo que está abajo, dentro de la manifestación. ¿Sí? Y aquí es donde les comentaba, hay muchas tradiciones, antes de irme a aquello, hay muchas tradiciones. Por ejemplo, yo les decía que eran 13 cielos, de acuerdo a los mayas y de acuerdo a la cábala. Son 10 sefirotes, más el Ain Sof y el Ain Sof Aur, son 3 regiones más. Ahora, dicen que la creación, pues en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Sí? Por él todas las cosas fueron hechas y bla, 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 bla. ¿Sí? Mediante el verbo lograron los distintos desdoblamientos del fuego a través de las 7 octavas. Por eso se dice que la ley del 3 crea. La ley del 3 crea. Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La ley del 3. Y la ley del 7 organiza. Y se generan estas regiones que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La ley del 3 crea y la ley del 7 organiza. Y aquí están las 7 regiones que se organizaron para la creación. Y les decía, hay tradiciones, por ejemplo, los voladores de Papantla, en que los voladores de Papantla hacen esto. Es un poste muy alto, y acá arriba hay una pequeña sillita donde está un danzante con una flauta.
Y luego aquí hay 4 voladores de Papantla. ¿Sí saben cuál, verdad? Donde cuelgan y cabeza abajo van dando vueltas. Yo platiqué con unos de estos bailarines, danzantes de los voladores de Papantla. Y tradicionalmente la cuerda tiene que enredarse 13 veces. 13 veces. ¿Por qué? Porque alegoriza cómo acá desde el absoluto, mediante el verbo, los dioses, mediante el sonido, por eso simboliza la flauta, la música, las 7 notas musicales, vinieron a originar la creación de los 13 cielos. Sí, por eso son 13 veces que se enreda la cuerda, y 13 veces que tienen que girar, y en la 13ª vuelta ya están abajo, alegorizando cómo la creación viene hasta el físico. Y son 4 voladores de Papantla. ¿Por qué? Porque están alegorizando al éter, que se desdobla en tierra, agua, aire y fuego. Perdonen la letra, pero vamos un poco a prisa. Entonces, estos 4 voladores que van descendiendo en las 13 vueltas alegorizan el mismo sonido, el mismo verbo que utiliza ese fuego para ir originando la creación. ¿Sí? Son tradiciones antiquísimas. Y créanme que estos danzantes, perfectamente concentrados en su rito, canalizan átomos desde los planos superiores, átomos crísticos. Todas las danzas autóctonas de diferentes culturas, etnias, convierten al danzante en un receptor de energías crísticas. ¿Sí? Puede venir un europeo, un gringo y ver a los danzantes como gente ignorante, gente analfabeta, gente fanática, incrédula, etcétera. ¿Sí? Pero los ignorantes son ellos. ¿Sí? Porque aún aquí se conservan esas reminiscencias de las antiguas danzas sagradas, en las que se canalizaban átomos crísticos desde los planos superiores hasta el físico. ¿Sí? Hasta el físico. Por eso es que en los juegos de pelota, en los juegos de pelota de los centros mayas, de donde sea, hoy en día se cree que era un aro por donde tenía que pasar una pelota, cuando en realidad muchos arqueólogos han aclarado que en realidad era una especie de serpiente. ¿Sí? Estaba la cola así y aquí la cabeza, que era lo que estaba ahí en vez de ese aro. ¿Sí? Alegorizando ese foad, ese fuego sagrado que se manifestaba ahí en esos juegos de pelota. Esos juegos de pelota eran preparatorios para los aspirantes que querían entrar a los misterios de la alquimia, los misterios del arcano, de la sublimación de la energía creadora. Ellos tenían que pasar por ciertas preparaciones físicas, tenían que preparar sus 5 cilindros de la máquina humana a través de esas danzas sagradas. ¿Para qué? Para entonces pasar a otros templos de mayor nivel. ¿Sí? Pero en sí era se me fue el nombre, no lo recuerdo, era una serpiente, como la serpiente Xiucoatl. ¿Sí? Era la que atravesaba el hoyo. ¿Cómo? Era la que atravesaba el hoyo de ese círculo. No, en vez del círculo era una serpiente. Incluso hay textos todavía donde Alfonso Caso, uno de los principales arqueólogos y primeros arqueólogos que hubo, hay un escrito donde fue a desenterrar una ruina por allá por Oaxaca, y escarbando se encontró una escultura como la serpiente Xiucoatl, una serpiente pequeña, y dijo, aquí es un juego de pelota. Ya después, cuando vinieron de generaciones de los pueblos y todo, cambiaron esa serpiente por el circulito. Pero originalmente hay todavía culturas como esa de Alfonso Caso, y él decía que siempre donde veía esta serpiente Xiucoatl, decía, es que aquí era un juego de pelota. ¿Sí? Entonces siempre preparaban su cuerpo
antes de recibir los misterios mayores, que eran trabajar con su energía creadora. ¿Sí? Entonces, hasta aquí una pregunta. Ese ejemplo que puso de acá abajo de... Mundo causal, diferente. Ajá, que dice un maestro también puede pasar con una pareja, ¿verdad? ¿Cómo? También puede pasar con una pareja. ¿Qué cosa? O sea, el estar pensando, el estar... Deseando. Sí, se mueven fuerzas. Se mueven fuerzas que implican cierto odio. ¿Sí? Querramos o no, implica cierto odio. Desde el momento que está ahí grabado, es porque hay algo ahí fuerte. Y entre ambos, ¿verdad? La cuestión es que si usted está, por ejemplo, tiene en su mente a alguien en forma negativa, en el mundo astral, como es el mundo de las fuerzas naturales, se mueven unas fuerzas que van dirigidas a él. Pero si esa persona no tiene nada contra usted, si la ignora en el mundo, esas fuerzas negativas que usted le envía inconscientemente, se regresan a usted, pero en triple. En triple. Pero si sí tiene algo... Sí le llega, hay una conexión. Sí le llega. Por eso es que decía Lippard Levi, ¿no? Decía Lippard Levi que si tienes algo en contra de alguien, no hay cosa mejor que le desees cosas buenas, porque si él te desea algo malo, se le va a regresar en el triple a él, o sea, ¿sí? No hay esa frase que dice, todo lo que tú me deseas, te lo deseo a ti, pero en forma triple, algo así, ¿no? La frase. Es como se manejan las fuerzas. Tú envías algo a otra persona por una representación negativa simple que tengas, y si esta persona ni te hace en el mundo ni nada, no hay esa antena receptora por parte de él, y esa misma fuerza se regresa pero en forma triple hacia ti. Y decía Lippard Levi que por eso es como ponerle brasas ardiendo en la cabeza, ¿sí? El no desearle mal a nadie, porque si te desea algo, a él se le va a regresar eso, pero en forma triple. Así es como se mueve en el mundo de las fuerzas naturales. O sea, tenemos que ser simples, sencillos, dóciles, ¿sí? La cábala hebrea, yo sí les aconsejo que estudien mucho la cábala hebrea, porque aquí se pueden explicar todos los misterios. Cuando al maestro Samael le hacían una pregunta, se iba al árbol sefirótico, a los sefirás. Y aquí cualquier pregunta, sea del ego, de la creación, de los procesos del fuego, de universos paralelos, de lo que quieras, todo aterriza en el árbol de la vida, en el árbol de la sabiduría, ¿sí? Del bien y del mal. Entonces, por eso la actitud del perdón es muy poderosa. Exacto, perdonar 7 veces 7 o 49 veces, 7 por 7 son 49, ¿sí? Perdonar 7 veces 7, 7 por 7 son 49. Y eso significa, que bueno que lo dijo, porque es algo que se nos escapan muchas cosas. Y me acordé al principio, pero con tanto, 7 veces 7 hay que perdonar, ¿sí? Y eso significa que ya se puso bueno. De aquí no vamos a ir más arriba. Son 7 los planos: físico, etérico, astral, mental, causal, búdico y átmico. Son 7 niveles del subconsciente. Son 7 niveles del subconsciente, pero que cada región tiene 7 subniveles. Por eso son 7 veces 7, son 49 niveles del subconsciente. ¿Sí? Muchos dicen, pero ¿cómo está esa cuestión de los 49 niveles del subconsciente? Que el agregado psíquico puede dejar de manifestarse en la parte física, en la parte etérica, astral, mental, pero puede continuar en el mundo causal como un impulso volitivo. ¿Sí? Como un impulso volitivo.
Tú podrás haber ya controlado la mente, haber controlado tu emoción, de no desearle, por ejemplo, mal a una persona, incluso fortalecerlo con textos bíblicos, budismo zen, franciscanos, como quieras. Pero aquí en el mundo de la voluntad hay un impulso volitivo, así bien sutil, en que todavía detienes el odio. ¿Sí? Y esto es a lo que quería llegar ahorita. Por eso se dice, qué bueno que lo sacó, que hay que perdonar 7 veces o 70 veces 7, algo así, ¿no? No recuerdo el texto bíblico. Pero tiene que ver con los 49 niveles del subconsciente y cómo cualquier agregado se manifiesta en estos 7 planos fundamentales. Todos los 7 planos son el subconsciente. Son el subconsciente. ¿Por qué? Pero aquí estábamos hablando de 4 cuerpos de pecado. Pero esos 7 planos de la creación, recuerden que tiene también que ver con el Atman Buddhi, porque estos 3 son regiones logoicas del Padre, de la divinidad. ¿Sí? Por eso se dice que este triángulo Padre, Hijo y Espíritu Santo es el triángulo logoico. ¿Sí? Y este otro triángulo de Atman, Buddhi, Manas es el triángulo ético. Así es como se le llama. Que corresponde a la actitud de uno. A la ética que debe de haber para llegar al gran ser. Sería a la consecuencia de esos principios, podríamos llamarlos, en nuestro actuar cotidiano. Así es. Es que un simple sentimiento, una simple voluntad, un simple pensamiento repercute hasta los planos más superiores. Y eso Sí. es lo que nos puede llevar A la involución. A la involución o a la espiritualidad, a la evolución. A la autorrealización, al despertar de la conciencia. ¿Sí? Qué bueno que mencionó eso, de que hay que perdonar 7 veces 7, o sea, en los 49 niveles del subconsciente. Nosotros podríamos, por ejemplo, y esto va para algunos compañeros, porque en una ocasión fui de incógnito a un monasterio, ¿no? Y llego y me hago pasar como estudiante. Acá ni me conocen, pero una vez sí me topé contra la pared, ¿no? Porque me conocieron todo. Una vez me pasé de incógnito, ¿no? Y pues pedí que dormir ahí en las literas de los instructores. Iba a ver una graduación de instructores. Y estaba haciéndome el dormido, yo nomás acá escuchando, ¿no? Algún yo chismoso que me traía por ahí. Sí, un yo chismoso. Pero siempre me gusta escuchar esas pláticas, qué es lo que platican los otros hermanos. Y miren, me causó horror, ¿no? Bueno, tuve una situación de horror y otra de sorpresa, de maravillarme. Una fue que estaban platicando 2 instructores, en que uno le confesaba al otro que cuando él estaba sublimando su energía con su mujer, que tenía que imaginar mujeres sensuales, eróticas, cosas así. Y dije, Dios mío, o sea, pero si es instructor, dije. O sea, la cuestión es que subliman la energía de esa manera y lo único que hacen es formar incubos, subcubos de lo peor. ¿Sí? En este caso él es varón, estaba generando puros subcubos, que son entidades que llegan a adquirir tanta fuerza que te llegan a agredir, te avientan sobre la cama, te agreden. ¿Sí? Los incubos y los sucubos advienen de esa fantasía erótica sexual. Es lo que les decía, es negativo es la imaginación, positivo es la voluntad. Aunado a la agente sexual, que es la fuerza neutra, ahí están las 3 fuerzas que originan las entidades. Y la cuestión es que cuando alguien comete esos errores, dentro del terreno de la alquimia se maneja lo que es la sal, el azufre y el mercurio. El mercurio ya lo vimos a la clase pasada, que son las secreciones glandulares y hormonales que se tienen que sublimar. ¿Para qué? Para
desprender esa alma metálica que viene a ser el mercurio. Las secreciones glandulares son el azovio en bruto. Al momento de sublimarlas, se convierte en mercurio porque se desprende el alma metálica, ¿sí? Ahora, cuando una persona comete esos errores de estar imaginando a otra persona estando en el trance sexual, son tres los elementos. El azufre es el fuego de Eros, el mercurio son las secreciones glandulares que se están descomponiendo en mercurio, y está también la sal. Sal, azufre y mercurio son los tres elementos. Sal, azufre y mercurio. Mercurio son las secreciones sexuales sublimadas. El azufre es el fuego de Eros. ¿Y qué es lo que sucede cuando hacen esos errores en la alquimia? ¿Qué es lo que sucede? Que se transmuta también parte de esa sal. Y esa sal le viene a dar materialidad al sucubo. La sal es la materia glandular. La sal es la materia glandular. ¿Sí? El esperma tanto en el hombre como en la mujer. El azufre es el fuego de Eros. El mercurio es la energía sublimada que se desprende de esa materia glandular. Y sucede que durante ese trance, sea positivo, negativo, torcido, equivocado, realizado en forma correcta, como quiera, siempre se va a procesar la sal. Y es lo que le viene a dar materialidad a los incubos y sucubos. ¿Sí? Los cubos y los incubos sería en cómo le va a uno en la vida. No, los incubos son entidades que se forman de tipo sexual, que llegan a atacar a su creador. Es muy dado esto en personas que tienen mucha represión sexual, como las monjas, sacerdotes, que se coloca alguien encima y sufren una violación. El famoso se le sube el muerto, dicen. El famoso que se le subió el muerto. Nada. El 90% de los casos es un incubo o sucubo que haya creado, ¿sí? Y fue por esa fantasía erótica, ¿sí?, que le dio fuerza y materialidad a la sal que se logró sublimar. Por eso es que el maestro Samael dice que los cuerpos existenciales superiores del ser vienen a estar creados también por esa sal que se logra sublimar. O sea, cuando uno está en ese trabajo sublimando su energía creadora, sus secreciones glandulares, también se transmuta, se sublima algo de esa sal, que es la materia glandular. Y es lo que le viene a dar forma y densidad y materialidad a los cuerpos existenciales. ¿Por qué? Porque no son una opinión. No es una opinión, no es una forma mental de así nada más, ¿sí?, como en la época lemur, que imaginaban algo y luego lo podían desechar. Ahora no, ahora lo imaginas y ahí se queda. En la época lemur, antes de que surgiera esa idiosincrasia, esa capacidad creadora del ego que nosotros tenemos, era la época de los titanes, de los semidioses. Ellos concebían algo y lo desechaban porque no había esa idioplastia en la que quedaba concebida una entidad, un ego. Hoy en día sí. Cualquier cosa que nosotros imaginemos, deseamos, mediante la agente sexual, queda constituido como un ego, una entidad. Entonces, sí, esos dioses o semidioses, como no tenían cuerpo físico, entonces no podrían crear lo que creamos ahorita. Eran etéricos. Sí, entonces no se podía materializar eso que materializamos nosotros. Sí llegaron a materializarlo porque después degeneraron y se creó la idioplastia en esa raza lemur que al final de su raza degeneró y involucionaron, ¿sí? Y ya de ahí pues siguió la raza atlante y luego nosotros ya con todo ese karma que cargábamos dentro por esas consecuencias de ese cundartiguador, de ese órgano o esa idioplastia, ¿sí? Ahora, qué bueno que sacó eso porque
Es esa sal la que viene a crear los cuerpos existenciales superiores del ser, pero también le da forma a los incubos y sucubos, les da materialidad. Eso es un caso documentado dentro de la psicología, Sí. documentado, ¿sí? En que son agredidos, incluso tienen heridas, mordidas en partes donde no se alcanza la boca, o sea, Sí, de hecho, creo que la UDLA tiene un estudio de eso. En La- Estados Unidos, la UDLA tuvo un caso muy severo de parapsicología. Bueno, tuvieron que llamar a los psicólogos porque una señora tenía eso de los sucubos y incubos. De hecho, es un caso muy bien documentado. sí, hay una película, El Ente se llama, Ándale. De hecho, la película la basaron Sí. en ese caso. Sí. que esa señora fue por allá por California, por Ajá, aquellos sí. rumbos, y se vino a vivir al Paso, Texas. Yo estaba acá en Ciudad Juárez y preguntaba yo ahí en las universidades, porque hasta por allá nos íbamos a dar conferencias, y estaba documentado, Sí. y había entrevistas con la señora de que era agredida por un espíritu, pero no eran más que creaciones de ella misma. La cuestión es que cualquier cosa que nosotros concibamos en la voluntad, en la emoción, en la mente, mediante el agente sexual Yesod, que significa fundamento, queda constituida una entidad o un sucubo. Por eso fue que me quedé horrorizado cuando escuché así platicando entre los instructores cómo algunos tenían que concebir imágenes sensuales, eróticas, al momento de sublimar su energía con su mujer. O sea, ¿quién no sabe lo que están creando? Y yo a veces me horrorizo de mí. A veces me horrorizo de mí, pero cuando veo a los hermanitos, digo, pues no estoy tan jodido, ¿eh? O a lo mejor sí, pero en los planos más, pues no tan superficiales, ¿no? ¿Sí? Ahora, eso fue lo que me horrorizó. Y una cosa que que me maravilló, yo me decía el dormido, ¿no? Y chismoso, ¿no? Escuchando. Y allá al fondo estaban platicando otros. Y uno le decía al otro instructor, le decía, tú, le dijo, ¿cuál sería el motivo por el que dejarías de dar la enseñanza, de difundir la gnosis? Y un silencio ahí entre ellos y dijo uno, no, pues apenas que tuviera una incapacidad física, dice. Una incapacidad física que no me pudiera mover, desplazarme, cosas así. Dice. Y estaba así, y hacia abajito de la litera donde yo estaba, dijo otro dijo, eso no es cierto. Y todos voltearon. Y yo también volteé, y ya como que me desperté y volteé a ver quién había dicho que no era cierto. Y volteamos a verlo. ¿Saben qué hizo el hombre? Agarró su bastón, se puso los lentes y golpeando así con su bastón caminando. Y seguía dando la cátedra. ¿Cómo? Y seguía dando la cátedra. Instructor ciego. Por eso cuando le preguntaron a uno qué pasaría si... ¿Qué motivo hay para que un día dejes de dar la enseñanza? No, pues una incapacidad física. Y este dijo, no es cierto. Y agarró su bastón y sus lentes y dando bastonazos así, porque era ciego, dijo, yo soy ciego y aquí estoy, dijo. Esas cosas maravillan. ¿Sí? Y como hay gente debilucha, o sea, que no toma las riendas, no tiene fuerzas, voluntad, firmeza, o sea, en hacer las cosas por miedo. Pues, ¿miedo a qué? ¿Sí? Y desde ese día, desde ese momento, yo salí y nomás buscaba a este instructor ciego, y allá lo veía caminando, que iba con su bastoncito así. ¿Cómo daba las conferencias? Pues quién sabe. Yo creo que le pedía a algún familiar, ¿sabes qué? Pega estos carteles. O él se iba a pegar sus carteles, así lo imagino. Ciego, pegando sus carteles. Y regresarse a su casita con el bastón.
esa vez pasé por los dos extremos, o sea, uno me horrorizó y el otro me maravilló. Sí. En una ocasión, había como 200 y tantas. Dicen que había una persona que llegó a teclear 1000 conferencias del maestro Samael. Franklin Douglas, venezolano creo, no recuerdo. Y después se supo que él mecanografió audios del maestro Samael, como 1000 audios, dicen por ahí, no sé. Porque era el único que podía mover, era paralítico. Pero él decía, pues yo tengo que hacer algo. Y se puso, como movía nada más la mano, a teclear audios del maestro Samael. Y la ley del karma, por toda esa labor que hizo, le hizo saber que él fue, por qué estaba paralítico. Y le mostró que él fue un antiguo español, que cuando vinieron aquí a conquistar a los indios de América, indio que veía, indio que le daba una patada, pues ahora va a estar paralítico. Y le hicieron ver que fue ese español que se la pasaba siempre pateando a los indígenas, pues ahora nació paralítico. Así se maneja la ley. Así se maneja la ley. Y esto también está relacionado con las partes autoconscientes del ser, que tiene que ver cómo están conectados a ciertos regidores, que no voy a hablar aquí ahorita porque ya es para el curso. Ya en el curso nos vamos a ir más arriba, en el curso para instructores, que esas sí no van a ser públicas. Sí, pero luego vamos a explicar esa conexión entre las partes autoconscientes del ser y ciertos regidores que hay, ¿sí? Y cómo es que manipulan el alma, etcétera, etcétera. O sea, cómo se aplican esas situaciones. ¿Sí? Ahorita por lo pronto lo vamos a dejar aquí. Es por eso que les decía que nuestra finalidad es llegar a encarnar a la mónada, que es el Atman Buddhi, propiamente dicho, ya fusionada con el alma humana autorrealizada. ¿Sí? Entonces se encarna esta triada y ya se está en el proceso para encarnar el triángulo logoico, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Les decía que encarnar la triada Atman, Buddhi, Manas, encarnar el Atman solo puede ser mediante los cuerpos existenciales superiores del ser, porque son los vehículos para que Él se manifieste, porque si no moriríamos. El Atman, el ser, el íntimo, tiene un nivel vibratorio muy alto, entonces se requieren los cuerpos existenciales del ser, superiores del ser, para poder pues crear los cuerpos para que Él se manifieste. Y es un nivel vibratorio muy elevado. Cuando uno trabaja con su energía creadora, con su azog en bruto, con su mercurio, empieza a trabajar con un nivel vibratorio muy elevado. ¿Sí? Un nivel vibratorio muy elevado. La energía creadora es explosiva, radiante, se generan auras, campos magnéticos. O sea, realmente estas polaridades hombre-mujer se generan ciertos magnetismos. El aura se expande hasta 1 metro, ¿sí? Y si uno realmente sabe sublimar esa energía creadora, uno se queda con esa energía, ¿sí? Con esa vibración, y poco a poco, mediante esa sublimación y la sal que se sublima, se van creando y dando materialidad a esos cuerpos existenciales. Y aquí es donde viene lo delicado, porque si uno no desintegra los defectos psicológicos, viene uno a involucionar, lo que vimos en la rueda del samsara, viene uno a involucionar en los infiernos. Y eso significa que para desintegrarse esas entidades, esos agregados, pueden pasar eternidades y más eternidades y más eternidades, porque están fortalecidas. Como no se desintegró el ego, se fortalecieron con esa energía sublimada, ¿sí? Y se puede llegar a pasar eternidades y más eternidades. Si una persona común y corriente, un borrachín, que se muere, un borracho,
que se muere, involuciona, es entre 4000 y 8000 años en que se desintegran las infradimensiones y su alma se emancipa, su esencia enfrascada entre todos los yoes, y sale como elemental, y para los 4000, 8000 años ya está como un perico, por ejemplo. El maestro Samael tenía un perico. Él narra que tenía un perico. Y ese perico dice que lo conoció cuando tuvo cuerpo físico en Egipto, hacía 4000 años. Cuando era instructor del faraón Kefren, por allá en aquella época, dice, ese era un borracho. Yo lo vi restaurando ahí las paredes de los templos y todo, pero era borracho. Murió, involucionó, y acá se lo vino a topar dentro del reino animal. Por eso son entre 4000 y 8000 años una persona normal, pero alguien que no tome en serio, con ética, por eso es que es el círculo ético, que para encarnar al Atman, al íntimo, a la mónada, tiene que haber ética dentro de nosotros. No estoy hablando de moral, no estoy hablando de códigos de conducta, no, la ética es más arriba, ¿sí? Tiene que ver con el respeto a la verdad, a la vida, a los valores, ¿sí? A la dignidad de todo ser viviente, y sobre todo a la sinceridad de nosotros. O sea, ser sinceros con nosotros mismos, porque podemos nosotros estar trabajando un agregado psíquico en el aspecto de la mente y el aspecto de la emoción, controlarlo, aplicar la muerte en marcha, o aplicar el primer choque consciente al momento en que se quiere manifestar la identificación, y podríamos llegar a controlar la mente y la emoción, pero acá en el mundo de la voluntad hay una bestia que se retuerce y quiere explotar, quiere salir. No porque controlemos la emoción, la mente, la emoción, significa que lo estemos controlando. Hay que manejar el 7 veces 7, o sea, los 49 niveles del subconsciente, o sea, vislumbrar hasta el mundo de la voluntad. ¿Qué impulsos volitivos hay ahí bien sutiles? Porque podemos tener una buena disciplina psicológica, mental, podemos tener una buena disciplina emocional, pero en el mundo de la voluntad, ahí está el deseo de que se quiere manifestar, y no podemos ser conformistas con eso. Hay que indagar, o sea, ¿por qué existe ese impulso volitivo todavía? ¿Sí? Ahora, habíamos dicho que son 7 planos, o 7 planos de existencia: físico, etérico, astral, mental, causal, búdico y álmico, y que estos son los 4 cuerpos de pecado. No son cuerpos de pecado lo que es el Atman y el Budi, no son cuerpos, pero el maestro narra que en los últimos trabajos, ya para liberarse, para fusionarse con el Keter, para ser uno con él, uno tiene que eliminar los pecados del alma, y estos se manifiestan dentro de esta región, Atman Budi. Cuando se habla de los 49 niveles del subconsciente, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Físico, etérico, astral, mental y causal. Mente, voluntad, mente, sentimiento y voluntad. Son 5, pero son 7 los planos de existencia. Y aquí es donde se manifiestan los pecados del alma. Y ahí es donde, cuando ya se está en cierto avance interno, que se han fabricado el cuerpo astral, el cuerpo mental, que se han fabricado los cuerpos existenciales, viene otro proceso en el que se tiene que descender a las infradimensiones, los propios infiernos atómicos, y escarbar hasta la sombra del yo, y escarbar en esto que se llama los pecados del alma. ¿Qué puede ser un pecado del alma? Porque tampoco voy a hablar como una opinión. Ahorita les decía que estoy en contra de las opiniones o formas mentales, o sea, tenemos que sustentarlas. ¿Qué puede ser un pecado del alma?
todos esos pensamientos que tenemos, hermosos, sublimes, espirituales, incluso el hay que perdonar 7 veces 7, hasta eso nos lo venimos a encontrar en el 9º círculo dantesco. Los pensamientos espirituales más sublimes, más espiritualizados, más elevados, vienen a estar en el 9º círculo. Y son imposibles de resistir. Hasta eso se tiene que eliminar. ¿Sí? Hasta eso. Eso forma parte, estoy hablando de algo, ¿sí? De un ejemplo nada más, de los pecados del alma. Por eso es que el maestro Ravolú decía que para la liberación final, nosotros encarnamos a Dios, pero hasta Dios tiene que morir dentro de nosotros. Porque entrar al absoluto, no vamos a hablar todavía de eso porque sí está más escabroso, pero entrar al absoluto requiere de una purificación que no la entendemos, todavía, pero se tiene que trabajar con los pecados del alma. ¿Sí? Una persona que desciende a un círculo dantesco, a sus propios infiernos, ve ciertos agregados psíquicos, ¿sí? Ve ciertos agregados. Y en una ocasión pasamos por eso. Y salíamos y el corazón se quería salir sudando, la respiración. Reposábamos un rato y a seguir más abajo, quiero seguir más abajo. Y volvíamos a acostarnos y fue a otro círculo donde había más leyes densas, agobiantes, desesperantes. Y venían los agregados psíquicos y te atravesaban y sientes que te quieres reventar, destrozar por dentro, o sea, y era otra vez volver al físico. Era volver al físico y sentías que el corazón te quería reventar, sudando la respiración y tranquilizándote así un poco en la cama y quiero seguir más abajo. Bueno, pues en los círculos más profundos es presentarse entidades psicológicas que personificaban o formas mentales petrificadas de la mente de los pensamientos más sublimes y más espirituales. Y ahí dice uno, ya no, o sea, es imposible de resistir eso. Y uno no puede concebir que en los círculos más arriba, no en los profundos, en los círculos más arriba hay agregados de violencia, de odio, de fornicación, de adulterio, de envidia, de egoísmo, de avaricia, etcétera, etcétera. Pero que los pensamientos más sutiles, más sublimes, más hermosos, más espirituales estén en los círculos más profundos, tiene su parte esotérica. Pero esto lo vamos a ver en el curso de instructores. Tiene su parte esotérica. ¿A qué se debe que esos, que supone que apenas deberían estar en el limbo, porque son pensamientos sublimes, hermosos, espirituales, dirigidos a Dios, a la Madre Divina, a la belleza, al amor, al Hijo, están en los círculos más profundos? Esos son los pecados del alma, pero los vamos a explicar para los que estén en el curso de misioneros, porque ya corresponde a una tercera cámara. Ahorita ya me metí un poco, estoy pisando la tercera cámara, pero vamos a entrar a lo que era una tercera cámara realmente. ¿Sí? En este curso de misioneros, miren, nos estamos esforzando para alcanzar una nota más elevada que no se ha dado en otros cursos. A veces termino cansado, a las 5 de la mañana yo ya estoy ahí pegado, preparando todo. A veces ya para las 3, 4 me derrumbo, o sea, me quedo así tendido porque se me juntan una y otra desvelada, preparando el curso, porque vamos a dar una nota más elevada que no se ha dado en otros cursos de otras instituciones que están encumbradas, ¿sí? Pero que yo he ido y me han dicho los cursos que dan. Una vez fui a uno, a donde me hice pasar como estudiante, y ahí me descubrió uno que estaba adentro. No voy a decir siglas, y platiqué con uno de los que ya habían egresado del curso de misioneros, y le pregunté sobre qué pasó en el curso, o sea, qué les dijeron. ¿Saben qué me dijo?
No, dice, si dio tantas pláticas, 3 pláticas es mucho. Nos tenían nomás preparando la conferencia y agarrando de un librito, agarrando de otro librito y preparando todo el curso. ¿Qué preparación hay ahí? Fui y hablé con el abad. Fui y hablé con el abad y le dije, oye, hablaste de esto, entonces, ¿qué curso fue? Nos estamos esforzando para dar una nota muy elevada en este curso, ¿sí? de instructores. Y la vamos a dar, ¿sí? Y es un curso gratuito. O sea, eso es lo que más tristeza da, ¿sí? La gente nada más va a venir y entre todos van a pagar la renta de la casa que se rente y entre todos hay cooperación para hacer las 3 comidas del día. Yo le calculo, si mucho, 100 pesos diarios de comida, desayuno, comida y cena. Y vamos a tratar de que sean los mejores preparados. Cuando en otros cursos les cobran $1,600, $1,000, $20,000, $15,000, o sea, no. Vamos a hacer algo bien, sí. Entonces, esto es respecto a los pecados del alma, que realmente subyacen en el 9º círculo. Y por eso es que dentro de los procesos de liberación, decía el maestro Raúl que hasta Dios mismo tiene que morir. ¿Sí? Y el maestro Samael también alude a otras cuestiones dentro del planeta de los Cristos, porque estas son regiones logóricas, pero también son planetas, son regiones, ¿sí? Donde aquellos que, por ejemplo, ya fabricaron los cuerpos existenciales, levantaron las serpientes de fuego y les quedan ciertos residuos de agregados psicológicos, tienen que estar aquí en lo que es Chokmah, la región del Cristo. Esotéricamente se le llama purgatorio, donde tienen que purgar los últimos residuos de agregados. Y ahí mismo en esa región hay otra región de Atalá, o Atala, como lo quieran decir, que son los que ya eliminaron esos residuos y ya nada más están esperando la noche cósmica para ingresar al absoluto. Pero lo que no saben es que en el absoluto se van a topar con otros procesos. Bueno, sí lo saben. Sí lo saben, ya a esas alturas sí lo saben. ¿Sí? Y ahí es donde se hablan de los diferentes niveles, ¿no? De los dharmakayas que ya están liberados, que no hay nada que liberar aquí. ¿Sí? Y más arriba se convierten en los paramartasachas, que es otro proceso que tiene que seguir en el absoluto, pero que lo vamos a hablar ampliamente cuando estemos dentro de lo que es el curso de instructores. Aterrizando otra vez en todo esto, ¿hay alguna pregunta? Yo nomás quiero saber, ¿la ética se encuentra al nivel de Buddhi y del Atman? Así es el círculo ético, ¿sí? Porque la ética está por encima de los códigos de moral, de las normas de conducta, sí, de las buenas normas de caballería, de educación, de etiqueta, ¿sí? La ética está mucho más arriba. Y esto se corresponde con ciertos, digamos, vamos a decir, no postulados, no preceptos, porque dentro del íntimo, del Atman, no existen ni preceptos ni postulados. Hay otras regencias, sí, que sí tienen que ver con la ética, que establecen eso que es ética para poder encarnar al Padre todos estos principios de lo que estamos hablando. Entonces, la ética es la que nos va a llevar al amor, que es la cuestión suprema, que nos va a hacer realmente morir, ¿no? Para ahora sí llegar a la evolución o la revolución de la conciencia. Sí, al llegar a la muerte todavía hay ciertas pruebas que nos ponen los maestros. Hay ciertas pruebas. Y vamos a hablar, yo creo en esta semana, vamos a seguir la línea. Primero fue el samsara, luego fue esta cuestión de los cuerpos de... Ah, cierto, ¿verdad? Tienes que ir. Sí. Sí, cierto. Perdona, es que no traigo aquí para verlo ahora. ¿Qué horas son? 8:25. Sí, no, creo que ya vamos a terminar. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.
Sí, no puse aquí el celular para estar viendo la hora. Hay mucho que meditar, sí, porque podemos conceptualizar muchas cosas de esto, pero la meditación es lo que nos va a dar el intuito, la corazonada de lo que debe de ser. Sí, yo hago todas estas preguntas porque yo llegué a la conclusión de que la ética era el ser consecuente con esos principios, con esos valores, con esa moral, ¿sí? Que hay gente amoral, hay gente, ¿sí?, que no tiene ni principios, ni valores, ni nada, ¿no? Pero los que decimos que los tenemos, o sea, ¿qué es lo que nos va a hacer que realmente los asumamos? Va a ser la ética. Así es. Yo así lo entendí cuando... Sí, eso ya implica autenticidad, o sea, lo que realmente es uno, no el engaño, la mentira, sí, que es todo lo contrario a la ética, sí, no el autoengaño y no la mentira en nosotros. Es muy bueno esto porque hay una frase que decía el Buda, ¿no? Si al momento de la muerte, en el último instante, piensa en mí, conmigo queda. Sí. Y hay otro maestro que también decía eso, que el último instante que tengamos al momento de la muerte es lo que va a polarizar nuestro cuerpo astral, nuestros cuerpos internos, para ver en dónde vamos a quedar. Siempre que digo eso me acuerdo de Mahatma Gandhi, ¿no? Que le dieron el balazo al morir y su palabra fue Dios, dijo. O sea, fue su última palabra, Dios, dijo. De Dios, hablando, o sea, se concentró en Dios. Dije, es obvio que dónde va a quedar este hombre, ¿no? Pero si una persona muere con los odios, con los resentimientos al marido, ¿sí? O sea, cualquier semejanza no es coincidencia, ¿no? Es un decir, no creas, ¿sí? Porque no, que... ¿Sí me explico? Pues sí. Yo lo entiendo. A veces pienso, perdón, en esas personas que nacen pegadas. O sea, ¿qué karma compartieron que nacen pegadas? Hay unas mujeres que están pegadas así de la... Ay, Dios mío, pues toda la vida se tuvieron así. Pues ahora ahí están. Sí. La ley del karma actúa de muchas formas muy raras, que luego vamos a hablar de eso. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Yo, bueno, hace tiempo escuchaba a una psiquiatra, en una conferencia, una psiquiatra española, que ella decía que había que tener mucho cuidado, obviamente en la rama de la psiquiatría, ¿no? Que había que tener cuidado con nuestros pensamientos, porque la mente no podía diferenciar entre si era real o estaba en la mente. Y ella hablaba de que, por ejemplo, cuando tenemos pensamientos que nos estresan, ¿cómo se llaman estas sustancias? Neurotransmisores. Así actuaban los neurotransmisores, la dopamina, todos esos neurotransmisores actuaban en nuestro cuerpo como si lo estuviéramos viviendo. Entonces ella decía que teníamos que tener cuidado con el pensamiento, porque el cerebro no diferenciaba la realidad del pensamiento y el efecto era exactamente el mismo. Entonces ella decía que cuando tuviéramos pensamientos negativos, ese tipo de cosas. Entonces mi pregunta es relacionada con esto. Lo que construimos en la mente, podemos decir que existe. Existe. ¿No? El pensamiento, una vez emitido, existe. Y por eso es que va generando todas estas Consecuencias. Exacto. Sí. Algo que he leído mucho, que se ha descubierto ya a ciencia cierta que hay unas terminales nerviosas conectadas al corazón, aunque sea corazón, aunque sea músculo, sí, hay terminales nerviosas, y lo que se concibe aquí se va al corazón. Y ahí vienen todos los males cardíacos y cosas que suceden, ¿no?
Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso porque nos vamos destruyendo nosotros mismos. Sí. Y aparte generamos en otros, ¿no? O sea, aparte de que uno se destruye, se generan cosas reales en otros. Hace rato le decía yo a Rafa y le dio risa porque le decía yo, es como el mal de ojo que decían las abuelitas. Sí. O sea, el mal de ojo es eso, ¿no? Sí. Si le preguntamos a una persona mayor, adulta, ¿qué es el mal de ojo? No, pues es cuando te echan el mal de ojo. Sí. Y es precisamente parte de lo que decía, ¿no? Sí. Con lo astral. Hay personas que hay un calor visual que se transmite, vamos a llamarle calor, pero son cosas del mismo fuá, del mismo fuego. Por eso les decía que las manifestaciones del tercer logos del Espíritu Santo en la creación tienen que ver con el magnetismo, la imantación, la luz, el calor y el sonido como vibración. Todo es manifestación del tercer logos. Y en la mirada se transmite cierto calor visual, que es ese mismo fuego, pero es pervertido. Hay personas muy negativas que con mirar a un niño lo enferman de mal de ojo. Sí. Ahí el maestro recomienda poner una pieza de oro, ya sea en el niño, o bien en la noche poner en agua una pieza de oro y se magnetiza el agua, y lavarle en las mañanas los ojitos al niño que se enfermó de mal de ojo. ¿Por qué? Porque y eso se comprueba, hay un calor visual, eso se comprueba viendo las nubes. Ustedes pueden jugar disolviendo las nubes. Si hay una nube grande y observan un punto de la nube, la van perforando o la van disolviendo si está de un lado. El calor visual existe y se comprueba disolviendo nubes. Sí. Juntando no me tocó, yo nada más jugaba a disolverlas cuando estaba niño, me las quedaba viendo así, me acostaba y jugaba a estarlas disolviendo. Incluso ponía a mis hermanos a ver quién disuelve más rápido, ahí estábamos disolviendo nubes, ¿no? Hay algo que se transmite con la mirada, y el mal de ojo, hay gente negativa que transmite ese calor visual, esa luz, y pues cuando hay una mente inocente, limpia, pues se ve afectado por el mal de ojo. Sí. Por eso siempre conviene ponerle una piececita de oro a los bebés. Yo al mío no le tengo nada, ¿sí? Porque no tengo el dinero. No le pongo nada, pero aquí cada rato estoy desmagnetizando. Cada rato estoy desmagnetizando. Sí, ¿otra pregunta? Creo que está entendido. Está entendible, ¿no? Aquí se tocan los límites, las profundidades del verdadero cristianismo primitivo. Sí. Usted ya lo debe haber ido comprobando, ¿no? Sí, y estamos en una forma humilde, ya ven ustedes dónde estamos y por dónde tienen que entrar para llegar aquí conmigo. Sí, pero pues lo que cuenta es lo que se da. Sí. Me quiero sirve un palacio, una sala con cortinas terciopelo, alfombrado, y si se va a dar basura, no. Yo pienso que la sencillez con la que se presente la exposición es lo que va a hacer que se absorba, ¿no? Que se entienda, Sí. Ahora sí que se sienta uno parte de, ¿no? Que eso es lo importante, que uno lo haga suyo eso, ¿no? Sí, miren, a veces yo no preparo, casi siempre no las preparo las pláticas. A veces llegan y por eso les digo, ¿hay alguna pregunta del tema anterior? Y ya de ahí, ya de ahí nos agarramos. A partir de ahí, porque ya veo qué inquietudes quedaron y todo, y qué es lo que tenemos que explicarnos, ya que prosiga de eso. Y casi no preparamos. A veces me paro aquí y no sé de qué voy a hablar. Pero sí, a veces, ahorita no más tiempo. Sí entraba yo, tenía una sala que me prestaron acá en un edificio,
Y antes de empezar la plática, pues yo me encomendaba y me encomendaba a mi Padre interno y siempre antes de la plática decía, Padre mío, decía, que sea tu boca la que hable y no la mía. Y siempre concentrábamos en eso y un rato así de reposo y salíamos a la plática. Y siempre era encomendar, Padre mío, que sea tu boca la que hable y no la mía. Y así. Nos vemos en la siguiente. Sí.